Gracias a Dios en este día puedo estar para entregar la palabra, y el tema de este día es un antes y un después. Quiero llegar a hablar sobre la vida de Abraham, patriarca, pero no quiero pasar por alto sin hablar sobre la vida de antes de lo que fue fue Abraham, la vida de Noé. En el capítulo 10, verso 32, el final del capítulo 10, dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. O sea, es decir, estaban distribuidos en tribus distintas y poseyeron por orden de Dios. Esto lo encontramos en Génesis 9, capítulo 1. Dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: primero, fructificad; segundo, multiplíquense; tercero, llenen toda la tierra. O sea, de acuerdo tomaron entre estos el camino, cada cual se dirigió con su tribu a distintos lugares: la tribu de Cam, la tribu de Sem y la tribu de Jafet, para establecerse en sus respectivos lugares. Pero nos habla, pero parece ser que los descendientes de Cam, o hijos de los hombres, es probable que en todo esto anduviese la mano ambiciosa de Nimrod, de la descendencia de Cam, al no estar muy conforme, dispuestos a dispersarse en distintos lugares. Pensaron que estar juntos es más seguro y más feliz, porque se puede planear mejor, se puede estar en unión, podemos llegar a un acuerdo. Entonces, pensaron que eran más sabios que el mismo Papá Noé, y que pensaron ser también mejores que Dios. Dios le dijo: multiplíquense, dispérsense, cada cual busque su lugar, llenen la tierra de sus descendencias. Pero Cam, sabemos que un día Noé tuvo que maldecir a Canaán por el pecado de haber descubierto la vergüenza de Noé. Así que fue una división entre los tres hermanos, y nos habla la palabra ya en el capítulo 11 del primer versículo. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra.
Y dice, y encontraron un lugar conveniente y cómodo para edificar. El verso 2 dice, y aconteció que cuando salieron del oriente, encontraron un lugar llano, un lugar plano, lindo, en tierra de Sinar, y se establecieron todos allí. El verso 3 y 4 dice, y dijeron unos a otros, vamos muchachos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo de piedra en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuyas cúspides o la parte más alta de la torre llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si acaso fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Parece que dentro de sus pensamientos en edificar, cuál es la intención, no sabemos, pero sabemos que la maldad de Cam, de la tribu de Cam, al ser maldecidos, pensaron llegar hasta el cielo. Fue un pensamiento tan inútil, porque llegar hasta el cielo, pensar en el cielo es una cosa, edificar para llegar hasta el cielo tiene que ser algo de niñez, un pensamiento de niño. Pero sí comenzaron. Vamos a edificar. Tuvieron la buena intención de hacer ladrillos, en vez de poner piedra, en vez de poner mezcla, era más fácil poner asfalto, ir pegando y empezar a trabajar. Es cierto que hay veces hacemos cosas que nos parece que puede ser, pero son pensamientos tan inútiles. Nuestro pensamiento y nuestra justificación es como trapo de piso, es nada. Si no está apoyado por Dios, Dios le dijo que tenían que sobre la tierra multiplicarse. Ellos dijeron no, preferimos buscar un poderoso como era Nimrod. En la Biblia nos habla en capítulo 11, dice, en el 8 dice, y Cus, hijo de Canaán, tuvo a Nimrod, quien llegó a ser el más poderoso en la tierra. Imagínense ser un hombre poderoso, tener la mente tan depravada de pensar. Recuerdo en una oportunidad, justamente en este momento me llega el pensamiento, una hermana de la iglesia dice, si tal hermana dice va a ir al cielo, yo me agarro del vestido y me voy junto con ella. Queriendo decir, una persona tan mala, si ella va a ir, yo me justifico y puedo ir también. Hay pensamientos
de niñez. Pero parecía destinadas al lugar y vamos a hacer un nombre para que sea el recordatorio. Mire la ambición que han tenido. Si por la duda Dios nos echa y nos desparrama, por lo menos dejamos un nombre en ese lugar. Y qué mejor un hombre que es muy ambicioso, como lo ha sido Nimrod. Por eso quería traer al pensamiento que a veces hacemos afuera de la voluntad de Dios. Cada uno de los dos hermanos fueron en distintos lugares, se establecieron. Y lo malo que tanto Cam llegó a ser, se han desparramado una vez que Dios miró, dice que Dios miró la tierra y vio que estaban edificando y que era imposible que estos hombres pararan la obra. Entonces Dios tuvo que cambiar las lenguas. Nadie se entendía. Capaz que alguno decía, alcanzame el asfalto, y no sabía lo que era, y Dios mezcló todas las lenguas y no pudieron edificar más. Y se establecieron ellos en un lugar africano porque Dios lo desparramó. El lugar que encontraron fue ese. Pero nos habla que Dios toleró mucho. Dios tolera mucho todavía. Cuántas cosas que al pensamiento nuestro, viendo todo alrededor lo que estamos viviendo, cuántas veces tendríamos que decir cuánta paciencia que Dios tiene para con los hombres. Realmente una paciencia infinita, interminable, un amor que es insondable, un amor que no podemos llegar a comprender con la mente nuestra. Cuando leemos en el Salmo 139, nos dice que Él sabe cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, antes que llegue al pensamiento nuestra mente, a nuestra mente. Ya Dios sabe qué intención tenemos en este día, qué pensamos hacer. Es lo mismo que las hermanas, nuestras esposas, ya están pensando qué voy a hacer de comer para el mediodía, qué voy a hacer para la cena. Y esos son pensamientos humanos. Y acá Dios tiene tanta paciencia con nosotros. Dice que aún en la corrupción que tuvieron los hijos de Cam, aún se mezclaron entre los hijos de Dios. Leemos en el capítulo 6 de Génesis, en el capítulo 6, versos 2 y 13, y viendo los hijos de Dios, los hijos de Sem, que las hijas de los hombres de Cam eran hermosas, y tomaron para sí mujeres escogidas
elegidas entre todas las mujeres, han elegido lo mejor. Y el verso 3 dice, y dijo Jehová, no contenderé, no me desentenderé, mi espíritu se desentenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y aún serán sus días 120 años, no más. Han llegado a 600 años, 500 años. ¿Y cuántos hombres? Y cuando leemos en Génesis, nos encontramos con años increíbles. Hoy la Biblia nos habla en los Salmos, ya dice Dios, 70 años, a lo sumo 80 años. Bueno, yo doy gracias a Dios que ya estoy en los 82 y digo gracias, ya estoy viviendo de gracia y puedo hablar todavía la palabra, gracias al Señor. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Para los judíos, dice que no voy a contender más con esta gente, de peor en peor. Pero ya en el Nuevo Testamento nos está hablando en 2 de Corintios 5, 17 y 18, de modo que si alguno ahora está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El verso 18 dice, y todo esto a la misericordia de Dios proviene, lo conseguimos de Dios, quien nos dio la reconciliación, la unión, la tierra con el cielo, consigo mismo, dice Dios, por Cristo, por la muerte y la resurrección de Cristo, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, o en otras palabras, y nos mandó que anunciáramos que Dios es tan bueno que perdona los pecados nuestros en este tiempo por medio de Jesucristo. Pero tenemos una conciencia, dice en 1 de Juan, una conciencia que ya no es necesario que nos hablen mucho, porque la misma conciencia que Dios nos dio, la mente, nos enseña qué es lo que es bueno y lo que es malo. Dios dice que acá, por medio de Jesucristo, tuvo que mandar a su Hijo, tuvo que mandar a Jesús para que nos reconcilie con Dios, nos una con Dios, seamos unos con Dios. Y nos mandó a nosotros también. Por eso es mi deseo, es hablar de que Dios todavía es bueno, Dios es misericordioso, pero un día va a llegar a ser el juez nuestro. Y en la palabra también nos está hablando qué es bueno y qué es malo, qué edifica y qué destruye.
En 2 Corintios capítulo 6, verso 14 y verso 17 dice así. Son palabras de Dios. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia, el amor de Dios, con la injusticia de este mundo. ¿Qué comunión con la luz, con las tinieblas? Salid del medio de ellas y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré a ustedes por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas. No lo digo yo, dice el Señor Todopoderoso. Queridos, gracias damos a Dios, porque Dios es grande en su misericordia y nos da tanta paciencia. Cuando Dios los esparció a estos hombres que pensaron edificar esa torre que es la cúspide, la parte superior, llegar al cielo, ¿con qué intención lo habrán hecho? ¿Qué habrán pensado? Posiblemente como el hijo de Cam ha sido maldecido. Posiblemente habrán pensado, vamos a llegar hasta ahí arriba y vamos a hacer a discutir con Dios. No sé cuál era el pensamiento de estos hombres, pero había un hombre orgulloso, un hombre que creía que era poderoso, fuerte. Y se ve que todos iban detrás de ese pensamiento. Perdonen si se puede decir estúpido, pero realmente fue tan ignorante de hacer algo como lo hacían. Y Dios lo tuvo que destruir, tuvo que separarlos. Y fueron en las partes de Arabia y de África. Tuvieron todavía el privilegio de que Dios no lo destruyó por completo. Y ahí sí ahora comienza la genealogía de Abraham. En el capítulo 11, verso 26 en adelante. Pero quiero hablar de ese amigo de Dios que encontramos en el capítulo 17 de Génesis. Dios dice, no voy a encubrir nada de mi amigo. Quería llegar hasta este punto para decir, Dios sacó de ese lugar de idolatría, de ese lugar encontró un hombre piadoso, encontró un hombre que realmente se ve que sufría dentro de esa idolatría. Y dice la palabra del Señor, el capítulo 11 de Génesis 26 al 32 dice, y aquí comenzó la historia de Abraham. El país donde vivió y nació Abraham
fue Ur de los Caldeos, ese mismo lugar donde estaban haciendo la gran edificación. Esto es el país de nacimiento, una región idólatra, donde hasta los descendientes, como dijimos, los descendientes de Sem se corrompieron. Mira hasta dónde puede llegar la maldad. Los hijos de Dios se corrompieron y tomaron mujeres de este mundo. Y la palabra nos habla y dice, y cuando Dios hizo salir errante de la casa de su padre Abraham, en el versículo 13, dice que Abraham le dijo a su esposa Sara, cuando llega a cierto lugar, haz merced de mí para decir que vos sos mi hermana. Realmente no mintió, porque se ve que su padre Taré, antes de que muera, se ve que murió primero su esposa, enviudó y se casó, y se ve que tuvo una hija. Dice que tenía 10 años menos que Abraham. Y él dice, cuando vamos a ir a un lugar peligroso, vos no digas que sos mi esposa, sino decir que sos mi hermana. Hizo el mismo error que vamos a ver más adelante en Isaac. Isaac hizo el mismo pecado que hizo su papá, Abraham. Dice que Abimelech, cuando le dijo, Abraham es mi hermana, lo primero que pensó el rey de Sodoma, voy a tomar por mujer a Sara, y la tomó. Pero había alguien que estaba velando y le dijo a Abimelech, no toques esta mujer porque tiene esposo. Mire, Dios tiene tanta paciencia. Dios es tan minucioso. Dios dice que aún ni el cabello de nuestra cabeza, o sea, lo más mínimo, lo que no se puede ni siquiera medir, no cae de nuestra cabeza sin la voluntad de Dios. Que no pensemos una sola cosa. Dios está velando. Jesús está a diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Abimelech, no toques a Sara porque Sara tiene su esposo. Al otro día se levanta Abimelech y le dice a Abraham, ¿por qué has dicho que ella es tu hermana? Hubiéramos traído pecado entre los filisteos. Toma, es tu esposa. Isaac, cuando fueron a los filisteos, dijo lo mismo. Rebeca es mi hermana. Pero un día se levanta Abimelech y mira por la ventana
y vi y estaba mirando que Isaac acariciaba a Rebeca y lo llamó al otro día y le dijo: Isaac, ¿por qué has hecho lo que hiciste? ¿Por qué dijiste que tu hermana, si es tu esposa? Ya no dijo: yo podría haber pecado. Alguno de los filisteos podrían tomar a esa mujer y traer pecado. Por eso hay ambiciones en la tierra, hay idolatría, hay tantas cosas que nos perturban y tenemos que velar tanto, tenemos que ser muy ordenados por la palabra de Dios. Así dice San Pedro en su carta: ordenados y velad, porque el diablo anda como león rugiente para devorar nuestras almas. Y pensemos también que hay muchos nuestros hermanos en distintos países que están sufriendo la misma consecuencia que estamos sufriendo nosotros. Por eso, gracias a Dios, tenemos una Biblia, la brújula, el plan de salvación, y tenemos que regirnos por la palabra de Dios. Así como Dios le dio la orden a Noé y a sus hijos, los bendijo y les dijo: multiplíquense, llenen la tierra de vuestra descendencia. No piensen en las cosas de arriba, piensen en santificarse, porque la Biblia dice: sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Esto nos habla en Hebreo, en el capítulo 12. Queridos, fijémonos qué es lo que hacemos, con quién nos unimos. Cierta vez, una jovencita, cuando salió de la iglesia, me preguntó: pastor, ¿yo puedo ir a un cumpleaños de una chica que no va a la iglesia? Yo le dije: sí, por favor, ¿cómo no? Nosotros tenemos que entrar a hablar, a conversar, pero demostremos que realmente somos luz en el Señor. La palabra es lumbrera a nuestro camino. Por eso en nuestra vida tenemos una palabra. Podemos ir porque estamos, dice en la oración de Jesús, la última oración en el capítulo 17 de San Mateo: Padre, no los quites de este mundo, sino guárdalos de este mundo, así como yo he sido guardado. Dios quiere que nosotros, como dije, Dios nos unió con el cielo por medio de Jesús y quiere que también vayamos y prediquemos y digamos a los cuatro vientos de que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es lleno de amor. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado del pecador. Por eso hay una división. La luz con las tinieblas no tienen comunión.
Lo que es tinieblas, tinieblas, y lo que es luz, es luz. Lo que es mundo, y lo que es de Dios, es de Dios. Tenemos que saber diferenciar una cosa de la otra. Queridos, por eso quería traer más adelante, vamos a ver sobre la vida de Abraham, cómo Dios bendijo a Abraham por ser obediente. Dios le dijo, vete del lugar de idolatría. Pero ¿sabe lo que hizo Abraham? En vez de ir como Dios le dijo a la tierra que yo te mostraré, él dice que él salió de la idolatría y llegó hasta Harán, a medio camino. Dios no quiere medio, Dios quiere entero. Tenemos que obedecer a Dios por completo, no mitad ni mitad. Y un día cuando murió papá Taré, su hermano, Dios le habló nuevamente. Sal de tu parentela, de la tierra donde estás viviendo de Harán. Sal de allá y yo te voy a llevar a un lugar, a Canaán. Por eso, queridos, a veces hacemos las cosas a medias. Dios dice, sal de un lugar de la idolatría, sal de este mundo. Pero ahí estamos. En vez de que el Señor nos está diciendo, si vos te consagrás para el Señor, hay un cielo preparado. Pero nosotros llegamos por la mitad de camino y ahí nos paramos. Y eso es lo que nosotros hacemos, queremos hacer. Pero Dios quiere que nosotros enteramente le escuchemos. A la tierra que yo te voy a decir, al lugar donde yo te voy a indicar. Ahí quiero que vayas, Abraham o Antonio o quien sea. Entonces tenemos que obedecer al Señor. En Primera de Juan, en el capítulo 3, el primer versículo dice, ahora somos hijos de Dios, pero no sabemos qué seremos. Pero sabemos que cuando viene el Señor, seremos semejantes, seremos iguales a Jesús. Algunos discuten por una cosa, por otra cosa. Yo lo único que digo, después de esta muerte terrenal, tenemos un Dios, como dice el Salmo 48, verso 14. Este Dios en quien nosotros servimos es un Dios todopoderoso que nos va a llevar más allá de la muerte. Queridos, obedezcamos la palabra. No digamos que, bueno, pero, y todas estas cosas son cosas nuestras. Pero Dios tiene una determinación. O me servís a mí, o, como dijo Cam, hijos del hombre. Que Dios les bendiga en este día. Cierro con estas palabras para luego, en el próximo mensaje, quiero hablar
sobre la bendición que recibió Abraham. Hasta hoy sabemos que Abraham tuvo la esposa, su esposa era su hermana, dice la Biblia, por parte de padre, pero no de madre. Quiere decir que enviudó posiblemente Taré y luego con otra mujer tuvo una hija. Y esa hija tenía 10 años menos que Abraham y la tomó por mujer. Que Dios les bendiga. Quiero hacer una breve oración para despedirme de este día de ustedes y que estas palabras sean palabras de bendición si las reciben de todo corazón. No es mía la palabra, es algo que me llamó mucho la atención, quería compartirla con ustedes. Gracias Dios en este día por darme la oportunidad de nuevamente dar este programa que pueda ser, Señor, que no vivamos a medias contigo, sino que escuchemos lo que tú quieres hablarnos. Señor, que si queremos la bendición tuya tenemos que obedecer a tu palabra, lo que tú dices, lo que tú me dices yo tengo que hacer. Por eso los días que tú me das de vida, que yo pueda llegar hasta el final de mi vida para poder recibir la recompensa. Y no solamente la palabra dice que solamente para mí, sino para todos aquellos que hacen tu voluntad. Hay una grande recompensa sujetándonos a ti, a la palabra que tú nos has ordenado. Gracias te doy en este día por Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.